Hola, 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 1, 2, 3. Dentro de las tantas vetas que componen la personalidad de este señor, creo yo que podríamos arrancar la nota diciendo que cuando el fútbol, por ejemplo, se transforma en un hermoso paisaje, creo que este señor se encarga de describirlo como nadie. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? ¿Bien? Bien, gracias por lo que decís. Empezamos hablando de la tele, de este último gran desafío, creo yo, para vos. Es un desafío, un gran desafío, es como ampuloso. Estoy ilusionado, creo que vamos a hacer una cosa decorosa. No sé si un éxito, seguramente no, pero por lo menos algo respetado. A esta altura de los acontecimientos, cuando llevas casi una semana, hoy va a ser una semana del comienzo del programa, ¿las expectativas se están cumpliendo en parte, Víctor Hugo? Sí, yo estoy contento porque tenemos programa, tenemos una idea, una identidad que es un poco fragmentada de la realidad y de las cuestiones que tomamos, pero yo te diría que tiene buenos momentos del programa. Es irregular en un mismo programa y de un día para el otro, y me parece que esto es inevitable, que esto va a ser siempre así. Vamos a tener un gran programa el martes, o un buen programa el martes, y un flojo programa el jueves. La primera media hora un día va a ser muy mala y la segunda media hora muy buena, o viceversa. Va a tener caídas, va a tener una gráfica muy irregular el programa, pero yo lo asumo, esto es inevitable para un programa diario. A pesar de que son temáticas totalmente diferentes, ¿podríamos establecer alguna comparación, por ejemplo, de acuerdo a cómo te sentís vos, si estás más cómodo no que en El Espejo, o que en Desayuno, o que en A Trasluz? En El Espejo no tenía la angustia de que el programa fuera algo que la gente esperara como un producto mío. Ahora sí, yo tengo la sensación que la gente no entiende que a veces un programa es una obra de los productores, alguien que lo piensa y después te pone al frente para que lo ejecutes, pero que finalmente estas cuestiones están referidas a otros señores. Me parece que la gente asocia que el programa tiene necesariamente que ver conmigo, entonces yo tengo que ser más cuidadoso de que el producto se parezca a mi manera de ver las cosas. A pesar de que sabemos tu pasión, tu apasionamiento terrible con tu trabajo, con la radio, con la televisión, ¿en este momento te atrapa un poco más la idea de preocuparte en pensar cosas nuevas para tu programa que, por ejemplo, ir a hacer el programa diario de la radio o pensar en el próximo relato de un partido? El programa diario de la radio se hace solo, porque yo soy una persona que derivo muchísimo cuando tengo la certeza de que el producto está plenamente entendido cuál es. Y esto me pasa con el programa diario de las 7 de la tarde. El relato es algo que se torna muy excitante apenas estás acercándote a la cancha. Tendría yo que estar negando mucho mis propias raíces de hombre de radio y hombre de fútbol si cuando me aproximo al estadio de River el viernes pasado no empiezo a vibrar con la locura que tenía la gente de River, o si cuando voy a ser Independiente Boca no me pasara lo mismo. Así que no hay una incidencia de esto. Y además yo he sido una persona que, protejo mucho mi tiempo, tenía muchísimo tiempo. Así que una parte de ese tiempo normalmente dedicado al ocio, ahora lo puedo dedicar al programa. No ha habido una situación traumática respecto a la división del tiempo por esta aparición del programa. Víctor Hugo, cuando empezaste allá por Radio Colonia, a los 15, 16 años aproximadamente, el camino que vos querías seguir era el de un locutor más, el de ligarte a la radio de alguna manera en especial, y después surgió el relato de fútbol casi por casualidad, ¿o estaba en tus metas desde un comienzo? No, de hecho yo lo primero que quise ser en mi vida es locutor, y más que locutor lo que pretendí ser, o soñé, porque nunca tuve la posibilidad de ejecutar esa pretensión, fue actor de radioteatro, porque yo tenía la fascinación de los actores de aquella época. Yo soy un hijo de la radio, no de la televisión. Así que todas las cosas las pienso en función de lo que yo mismo oía por radio. Nací como locutor y después se me ocurrió que me tomaran una prueba de relator y entonces sí apareció el periodista deportivo. ¿Y por aquella época también surgió aquel paso circunstancial por la abogacía, por ejemplo? No, eso era lo que, como toda familia de clase media, me empujaban a ser mis padres. Hubiera sido muy desgraciado como abogado. Por suerte, muy rápidamente me atrapó el mundo de viajes y de satisfacciones que en general da esta profesión, y la abogacía fue quedando ahí en un rinconcito hasta que un buen día desapareció. Víctor Hugo, en el terreno del relato futbolístico, más allá de todas las similitudes que hay entre argentinos y uruguayos y de pasiones comunes, hoy, a esta altura de tu vida,
¿Te da lo mismo relatar un gol de un uruguayo, por ejemplo, de Martínez o de Da Silva, que de un argentino? Quiero decir, ¿hay alguna sensación especial todavía por gritar un gol de un hombre de tu tierra? No, pero a veces cuando es un jugador que debuta, que todavía no ha hecho sus primeras armas, que yo sé que es bueno por las mentas que tengo de allá y que no accede a ese reconocimiento. Me pasó con Francescoli, por ejemplo. Yo escribí una nota jugando una posición en el gráfico en la que decía: si Francescoli no triunfa de esto, no sé nada, porque sentí que era muy injusto que no pudiera mostrar sus condiciones a alguien que yo sabía que las tenía. Y también cuando viene algún jugador que es debutante y que yo sé que está muy angustiado con Buenos Aires y con que la ciudad le responda, yo trato de, indudablemente, de respaldarlo. Pero también sucede si conozco un poco la historia de un tucumano, de un mendocino, de alguien que viene a pelear muy solo, con casi todo en contra y corriendo los riesgos que yo corrí. Tener que volver con el caballo cansado a mis pagos y que me llamaran fracasado. Víctor Hugo, leímos una nota en el gráfico publicada no hace demasiado tiempo en la cual era muy original porque vos escribías las respuestas a máquina. ¿Es un poco un intento de acercarse al periodismo gráfico, por ejemplo, de volver a aquella idea de escribir, como aquel intento que algunos alcanzamos a enterarnos de lo que fue El Intruso, por ejemplo? Yo soy un periodista que vive deseando tener tiempo para escribir y que le pidan que escriba. No me lo piden, de hecho estoy muy referido a la radio, pero cuando escribo lo hago apasionadamente. Lo que pasa es que a veces uno va perdiendo ejercicio, me cuesta demasiado el discurso escrito, bastante, porque uno es mucho más exigente que con el discurso oral. Ninguna de mis respuestas hubiera sido escrita como han sido ahora mientras charlo con vos. Uno se exige mucho más con el idioma, con la riqueza, con la musicalidad que tiene que tener lo que uno está manifestando. Así que eso me paraliza un poco. Cada vez que me piden una nota y acepto hacerla, escribo, no te exagero. Una nota de 1 caricia y media me puede llevar 40 carillas. O sea, 40 carillas tiradas al cesto porque no me gusta el comienzo o porque en la mitad descubro que ese no era el camino de la nota. Es un tanto traumático, pero me fascina escribir. Víctor Hugo, ¿estás de acuerdo con aquellos que piensan que para opinar o para criticar acerca de fútbol hay que por lo menos haber entrado a alguna cancha alguna vez? Haber jugado, a eso me refiero, aunque no sea profesionalmente, pero haber entrado para entender un poco más la cosa desde adentro. Depende qué es lo que vos querés ser. Si vos sos un hombre de radio, podés ser un buen hombre de radio sin nunca haber pasado por un vestuario, ni haber jugado fútbol. Yo he conocido excelentes periodistas de radio que eran muy malos jugando al fútbol. Yo no era malo, yo era un aceptable jugador. ¿De qué puesto jugaba? Número 10, número 9. Pero si del aspecto técnico es que tenés que hablar, si de las cuestiones tácticas, creo que sí es conveniente que hayas pasado por una cancha o que hayas hecho un curso para entender alguna de las claves de lo que después vas a hablar. Me parece que es imprescindible. Pero no conocer esto no te niega la chance de ser un buen relator, un buen informador, pero cuando vos comentás, si no sabés que antes de un 4-4-2 hubo un 4-2-4, si no sabés lo que quiere decir 4-4-2, si no sabés lo que es libro y stopper, me parece que es un poco difícil. Días atrás estaba hojeando una revista en la cual César Luis Menotti decía de que, a pesar de tener muchas diferencias con vos en sus puntos de vista, había cosas en común, gustos musicales, gustos por el arte, gustos por la literatura. ¿En qué punto está tu relación con Menotti en cuanto a eso que él mencionaba? A ciertos gustos, si es que por ahí puede llegar a pasar una relación, o vos estrictamente te atenés a lo futbolístico. Yo estoy en una etapa de mi vida en la que no quiero, si no hay una cuestión periodística que lo merezca, ahondar las diferencias con Menotti. Pero no por Menotti o por mí, sino por la gente. Porque si no uno termina perdiendo credibilidad. Yo juzgo en estos momentos a Menotti por el buen equipo que ha armado con Boca y lo criticaré cuando el equipo juegue mal o cuando no tenga las respuestas que hasta este momento, como siempre pasa por otra parte con Menotti, en los primeros tiempos, en los primeros 100 metros de carrera, como es un gran motivador, sus equipos recorren un camino bastante positivo y después esto entra en un periodo de decadencia.
No sé si esto va a ocurrir de nuevo. A mí me parece que él ya está necesitando seriamente de una gran concentración y una actitud de muchísimo trabajo, de mucha entrega al proyecto que tiene, porque es hora de que además de palabras genere, además de palabras respetables, genere un resultado que deportivamente esté avalando que sus puntos de vista no son erróneos o no sirven solamente para un discurso agradable. De esto se trata hoy día mi relación con Menotti. Lo que él dijo ni me halaga, ni me importa, ni me consta, porque ni siquiera lo leí. Pero lo que nos ha separado durante tanto tiempo, el recorrido ocioso de la ironía que yo puedo descargar cada vez que hablo de Menotti, o de la actitud insultante que puede existir de ambas partes cada vez que nos preguntan por el otro, yo me he bajado de ese caballo y me da la impresión que él también. Esto es bueno, es saludable, porque yo seré más creíble y él mismo podrá tener un punto de vista de mayor respeto por mi actitud como periodista. Víctor Hugo, el 26 de diciembre de 1997, si no me equivoco, vas a cumplir 50 años, ¿esto es así? Sí. Cuando nos estamos aproximando a esa edad de tu vida, a ese momento, ¿podés considerar que estás hecho en periodismo deportivo? ¿Podés considerar de que, por ejemplo, tu pasión por el relato ha llegado a un límite y no seguirá más de ahí? Puede suceder que mi interés por el periodismo deportivo decaiga. Por el relato difícil, porque el relato es una tarea creativa, es un desafío en sí mismo, totalmente nuevo, aunque parezca que uno lo va a recorrer con las mismas palabras y que las acciones son las mismas. Es casi una labor teatral, con un libreto nuevo, el que yo voy a encarar en cada partido. Pero es verdad que hablar de los pases, de qué jugador viene para un equipo y cuál no, las discusiones interminables y ociosas de los sistemas de juego, de qué es lo mejor, de quién es el gran protagonista, todo esto sí te va agotando, porque uno se da cuenta que está envuelto, está casi atrapado en un tema menor, porque sin dudas son temas menores. Entonces uno va recorriendo estados culturales, etapas de su vida por las que lo van llevando inexorablemente a que eso ya no tenga un desafío, sino casi una rutina. Yo lo hago de taquito el programa, pero cada vez, salvo cuando hay un tema que me importa periodísticamente, cada vez está más en manos de mis compañeros, yo soy una especie de bastonero. En cambio, para relatar, todavía me cuesta entender que a mí me falten ganas alguna vez de hacerlo. Me van a faltar ganas cuando físicamente yo no tenga chance de tener la voz, que gracias a Dios todavía tengo, de tener el aire, que aún mantengo, de gritar el gol como lo hago, de mantenerme potente y creativo durante 90 minutos. Es como aquel jugador que está pasando la barrera de los 35, por ejemplo, y le cuesta ir a los entrenamientos, pero sí le gusta jugar, más o menos. Parecido. No es mala la imagen. Víctor Hugo, para ir terminando, yo tengo la suerte de trabajar con Antonio Carrizo en Radio Nacional, y hoy comentábamos fuera de micrófono el tema del periodismo deportivo. Si era malo que aquellos periodistas deportivos que atendían su relación laboral entendieran que el mundo era una pelota de fútbol. Yo le decía que para mí no, que muchos de los jóvenes tenemos inquietudes a lo mejor que van más allá del fútbol. Y esto viene a relación de cómo trabajás vos con tu equipo joven de periodistas. Tengo entendido que les has sugerido que, por ejemplo, vayan al cine, que lean mucho, que estudien idiomas. ¿Es así esto? Sí. Es en lo único en lo que todavía soy un conductor de equipo que podría llamarse algo severo, con el lenguaje, con el fundamento cultural que cada uno va teniendo. Si yo los veo estancarse, si los veo despreocupados de otra cosa que no sea el fútbol, siento que me defraudan y no me dan ganas de estimularlos, y se los digo. Para ir al Campeonato del Mundo va a haber una, y ya lo saben desde hace mucho tiempo, una actitud que tenga que ver con el esfuerzo que hayan hecho los que saben hablar inglés, los que se han preocupado por aprender un idioma. Yo creo que es hora de que los periodistas, sobre todo los jóvenes, los que tienen un camino por recorrer, entiendan que no pueden vincularse en esta complejidad de la tarea que desarrollan, no pueden incorporarse al periodismo sin hacer un esfuerzo por lo menos de aprender 1, 2 o 3 idiomas. Los enriquece muchísimo. Así que
de esa actitud de ellos muchas veces depende cuál es el estímulo que yo les doy y cuáles son las críticas que les formulo. Eso en el único terreno donde me muestro bastante severo. Escuché una vez una comparación tuya acerca de los campeonatos mundiales de fútbol, que a medida que iban pasando vos lo comparabas con los hijos de tus amigos a quienes cada vez veías más grandes y que de esa forma comprobabas que le habías dado otra vuelta al mundo. ¿Te sigue pasando que a medida que transcurren campeonatos mundiales notás cómo van evolucionando incluso periodistas jóvenes de tu equipo? No a través de los campeonatos mundiales. Yo lo que creo haber dicho seguro es que los mundiales me van marcando el avance inexorable de la vida. Parece mentira salir de un campeonato del mundo, que por un tiempo se te queda en la cabeza como algo que está allí instalado y quieto, y de repente ya estás al otro día pensando en el siguiente campeonato del mundo, y ya Italia, que era un tanto preparativo. Yo recuerdo de Italia mucho más que el mundial, todo lo que nos preparamos, y ya estamos preparándonos para este mundial de los Estados Unidos. Pasa muy rápido. En cuanto a la evolución de los muchachos, la podés notar de domingo a domingo, en un programa, en la construcción de una frase, en cómo se conjugan los verbos. Yo les digo siempre, desgrábense lo que dicen y vean si han hablado con sujeto, verbo y predicado. Si todo el discurso permanentemente tuvo sujeto, verbo y predicado, ustedes están hablando bien. Si además a eso, un buen día, como la estructura de pensamiento se los va a permitir, ustedes pueden decir algo que tenga algún parentesco con una metáfora, se van a sentir muy bien, van a gozar del trabajo, mucho más que siendo una cosa traumática que cada vez que abren el micrófono saben que los que saben están sobre ustedes entregando los peores conceptos. El periodismo deportivo estuvo ejercitado hasta esta época mucho más por muchachos que les gustaba el fútbol que por gente que amara la radio o los medios, y este ha sido un profundo defecto, y por eso el periodismo deportivo está mal mirado, visto por arriba del hombro por las otras ramas del periodismo, y está bien, porque los periodistas deportivos han hecho muy poco por crecer. Hay una nueva camada, las escuelas de periodismo, lo que se ve del periodista, muchachos que tienen una base cultural bastante más interesante que la que tradicionalmente tuvieron los periodistas deportivos, que van a levantar seguramente en el año 2010, 2020, el periodista deportivo no va a estar tan lejos de la buena consideración como lejos está ahora cuando se le compara con otras ramas del periodismo. No sé si a mí o a algunos otros periodistas de mi generación se nos quedan a veces grabadas cosas o frases tuyas. Yo recuerdo una del Mundial de 1990 cuando dijiste que cuando el fútbol no aparece alcanza con la inspiración de los que de esto entienden un poco, aunque no estén en su mejor momento. En ocasión del pase que Maradona, maltrecho, le dio el pase a Canilla para el gol frente a Italia. Precisamente ese día pasó algo muy curioso en la transmisión de Radio Continental. Los dos comentaristas es como que anunciaron que venía el gol antes de la jugada. ¿Fue más o menos así? Sí, un gran acierto, una intuición muy fuerte de Alejandro Apo especialmente, y se les dio. Otras veces se dicen, yo mismo anticipo cosas que después no suceden y todo el mundo las olvida. Yo también me encargo de que nadie recuerde que anticipé algo y después no se dio. Pero aquel fue un gran acierto, sin duda. Yo me sentí muy orgulloso porque además los comentaristas que están en el equipo son personas a las que aprecio intensamente en el aspecto personal, y en casi todos los casos, qué sé yo, por ejemplo con el Tano Fassini, bastante he tenido que ver con el desarrollo que ha hecho de su tarea profesional imponiéndose como hombre de radio. ¿Qué relatores te gustan de los nuevos que has escuchado? Todos me parecen excelentes, y cuando digo esto, que parece una actitud de modestia, es una actitud que espero no sea tomada como de soberbia, pero yo entiendo que he gravitado para que el tipo de relator sea como es hoy, muy rápido, muy fluido, muy en la jugada, muy deseoso de crear un estilo, un ritmo de relato, de buscar palabras e ideas que apoyen, subrayen lo que el fútbol y la tribuna le están dando en ese momento. Yo creo que hay una especie de bisagra en el relato deportivo de la Argentina que está instalado allá por 1981-82 cuando empiezan a aparecer mis relatos. Ojalá que yo tenga razón con esta impresión. Hoy día te diría que Costa Febre, bueno, ni hablemos de Juan Carlos Morales o del Turco Güeve, que para mí es
que están en la misma estatura profesional que la que yo íntimamente creo que tengo. Pero hablando de muchachos nuevos, de 20 y algún año, que recién empiezan a hacer su camino, yo los escucho escucho alguna vez sus goles cuando me voy del estadio, o cuando escucho la radio de ellos, alguna grabación de sus goles, algún partido que eventualmente yo no relato, porque relato mucho, los puedo escuchar y me parecen de un estupendo nivel. Ríos y Caldiero son dos relatores de distintos estilos irreprochables. José Gabriel, mi amigo de Mitre, Fantino, me digo mi amigo porque además jugamos al tenis de vez en cuando. Me parece también un muchacho que además ha ido madurando, va madurando la voz, los relatores son hijos de la continuidad, quizás como los jugadores o como cualquier otra cosa en la vida, pero la garganta necesita mucho de la fuerza. Cuando uno se despreocupa de la garganta consigue pensar mejor. Si yo relato disfónico, lo que más me preocupa no es mi voz, sino que yo, por pensar en mi voz, no puedo pensar en lo que tengo que decir. Mi discurso es muy modesto ese día, sí, además de ser quizás modesto siempre, ese día empeora. Yo creo que hay en todo el país una treintena de relatores que es muy difícil. Saavedra, el que está ahora con Juan Carlos Morales, Vergara. Yo te digo desde el alma, desde el fondo de mi convicción, que todos me parecen estupendos, que es muy difícil determinar cuál es mejor y que además es injusto pretender encontrar un relator que sea mejor que otro, porque es una cuestión de gustos, de estilos, de simpatía que te genera el color de una voz, de entusiasmo que te provoca el tono emotivo de un relator. Soy muy hincha de Juan Carlos Morales, por ejemplo, y me parece que él sintetiza un poco la mejor idea del relator, pero cuando lo escucho enchufado a Julio Ríos o a José Gabriel, siento que ese también es el relato que se debe hacer. En consecuencia, aquí es una cuestión de gustos y no hay otro camino a recorrer. El que se sienta el mejor es un simple vanidoso. Lo que pueden haber son estilos que sean más penetrantes, más contagiosos, más divertidos, pero lo que sí hay en general es un relato mucho más fluido, con mucho más presencia en el micrófono, con tonos, con la idea de que no siempre hay que estar arriba, pero tampoco se puede ser siempre monótono, con deseos de redondear la imagen de un gol con algo más o menos bueno, o divertido, o curioso, o grandioso. Nunca se llega a ser ni divertido, ni curioso, ni grandioso lo que uno dice, pero por lo menos el intento lo vale. Dicen que a los uruguayos les gustan los desafíos difíciles, y cuando vos desembarcaste en Buenos Aires en 1981 había una temática radial identificada en cuanto al fútbol con José María Muñoz y con su antecesor, que era Fioravanti. Lo tuyo fue un poco una innovación, una cuestión totalmente nueva, que ahora ha influido muchísimo. De hecho, hay gente que te imita, o que más o menos, no sé si lo hará conscientemente, pero que le sale muy parecido tu relato, ¿no? Por eso te decía que esos años de mi aparición, yo tengo la sensación, ojalá que para nadie sea esto cargoso, de haber provocado en muchachos de 20, 22 años, porque no te olvides que los que tienen 30, 35 ahora, estaban ahí naciendo en sus ilusiones profesionales cuando yo aparecí. Y que todos ellos, aunque no se parezcan, hacen un recorrido de un tipo de relato que no tiene ninguna relación con el pasado. Un pasado que seguramente fue empujando este presente, como pasa con todas las cosas, con todas las actividades. Yo miro, te quiero decir con mucho respeto, cada una de esas etapas, pero en algún momento nos van a parecer casi ingenuos nuestros propios relatos con los relatores del 2020, como quizás ahora, y a veces se lo digo, los muchachos no transiten ese camino, que es un profundo error. A veces se ve como un dato de ingenuidad aquel relato en el que se decía gol, 27 minutos del primer tiempo, tal equipo 1, y a veces te aclaraban que le había pegado de derecha y a un palo, pero nada más. Ahora que todos los relatores hablan casi 15 minutos de su gol, por supuesto que aquello te suena casi ingenuo, pero todos son etapas que se van quemando. Víctor Hugo, muchísimas gracias, la mejor de las suertes en tu programa de televisión, al cual todas las noches miro, de verdad, lo digo, y quiero decir algo que a lo mejor suena un poco como, no sé, obsecuente, pero quiero decir porque es la verdad de lo que siento. Se me cumplió el sueño del pibe.
Muchas gracias. Estoy a tus órdenes siempre, no solo para una nota, sino para charlar de periodismo, porque veo que tenés madera y que además sos del mismo palo en cuanto a que esto tiene que pasar por buenas inquietudes. Casi yo diría por una especie de, como trato de que sea el programa de televisión ahora que estoy muy embarcado en eso, que sea noble en sus propósitos. También sé que de buenas intenciones está empedrada la televisión, como el infierno, y que no siempre las cosas salen como corresponde. Pero creo que el propósito de crecer uno, de mejorar y opinar o creer que esto también va a traer consecuentemente una mejoría de quienes nos están viendo, y entendiendo el papel fundamental de los medios de comunicación en la educación de la gente, yo creo que por todo esto, buscar los propósitos más nobles y ese crecimiento son casi obligaciones que tenemos desde el punto de vista profesional. Muchas gracias. No a vos. Bueno.